gente de YouTube. ¿Cómo están? Hace mucho que no nos vemos. En fin, como ustedes habrán visto o escuchado, el Perú vuelve a estar en una etapa de incertidumbre política. Digamos que el ambiente político está muy convulsionado y altamente politizado. Como saben, Tina cayó y asumió José Geri, alias el Violín, quien es más de lo mismo. Un nuevo títere del Congreso para seguir haciendo lo que ya se venía haciendo, XD. Pero ese no es el punto. Lo importante es que ya nos estamos acercando a las fechas electorales, y todo apunta a que serán muy críticas. Además, por aire suenan los tambores de posibles golpes militares, e incluso se habla de que el país podría entrar en un futuro a un estallido social o, en el peor de los casos, una guerra civil. Suena loco, pero no imposible. Es por eso que hoy les traigo un iceberg de 6 niveles sobre los posibles escenarios en los que el Perú podría caer si sigue la tendencia actual. Mientras más profundo bajemos en el iceberg, más extremas serán las situaciones para el país. Así que deben ver todo el video para entender desde el inicio hasta el desenlace de todo esto. Y ya quedará a criterio propio si creen que esto podría suceder en el Perú, o no. Así que vamos de una vez con el iceberg. Nivel 1, el comienzo de la grieta. Ningún país colapsa de golpe. Todo empieza con algo más pequeño, casi imperceptible: el cansancio. Un cansancio que se cuela en las conversaciones, en los noticieros, en la mirada de la gente. Las instituciones todavía están en pie, los edificios siguen ahí, pero la fe en ellos ya no existe. El Congreso es un campo de batalla política. Cada semana hay un escándalo nuevo, una denuncia, una vacancia. La presidencia se convierte en un trono inestable donde nadie dura mucho. Los ministros cambian como fichas, y los medios repiten la palabra que ya lo resume todo: crisis. Los ciudadanos se acostumbran al ruido. Las marchas, los titulares, los enfrentamientos en la televisión se vuelven parte del paisaje. Pero algo más profundo ocurre. El tejido de confianza, ese hilo invisible que mantiene unida a una nación, comienza a romperse. En los barrios de Lima, la política se discute con burla. En las provincias, con rabia. Y en ambos lados, con resignación. Se instala una idea peligrosa: que nada ni nadie puede arreglar el país. Es el momento en que la democracia deja de ser un proyecto compartido y se convierte en una palabra vacía. El Estado sigue funcionando, pero de manera automática. Los funcionarios trabajan sin convicción. Los partidos políticos, más que organizaciones, parecen negocios familiares. Y la justicia, que debería ser el último refugio del ciudadano, se ve como una moneda que cambia de manos. Mientras tanto, la sociedad se polariza. Unos culpan al populismo, otros, a las élites. Pero todos coinciden en algo: esto ya no da para más. La prensa toma partido, las redes amplifican el odio, y cada ciudadano vive encerrado en su propia versión de la verdad. En este primer nivel, el país no está cayendo todavía. Está flotando en una calma tensa, en una aparente normalidad donde todo sigue igual, pero cada decisión se vuelve más inútil. Es la erosión institucional, el punto en que la democracia se desgasta sin romperse, como un metal oxidado que todavía brilla, pero se desmorona al tocarlo. Y mientras la gente intenta continuar con su vida, trabajar, estudiar, sobrevivir, en los pasillos del poder se cocina algo peor: la parálisis. Nadie gobierna realmente. Cada actor político busca su beneficio, su cálculo, su estrategia. Y sin darse cuenta, todos empujan al país hacia un abismo más profundo. Porque cuando el Estado ya no decide, otros lo harán en su lugar. Gobernadores, empresarios, medios, incluso grupos informales comienzan a ocupar los espacios que el poder abandona. Es el inicio del segundo nivel, el momento en que el desgobierno se vuelve norma, y el país empieza a fragmentarse. Nivel 2, fragmentación y desgobierno. Nadie gobierna realmente. Cada actor político busca su beneficio, su cálculo, su momento. Y el país, como un barco sin capitán, comienza a girar sobre sí mismo. Es el inicio del desgobierno. No hay un golpe, ni un anuncio. Solo un vacío. Un vacío que se siente en cada oficina estatal, en cada ventanilla donde la gente espera una respuesta que nunca llega. Las instituciones aún existen, pero ya no sirven. Los ministerios funcionan como islas desconectadas. Cada uno responde a su propio ritmo, a su propia agenda. Las leyes se aprueban para ser ignoradas, y las promesas se repiten sin convicción. En Lima, el poder parece seguir igual. Conferencias, discursos, inauguraciones. Pero fuera de la capital, el país ya no obedece.
Los gobernadores regionales comienzan a imponer sus propias reglas. Las comunidades toman decisiones por su cuenta, porque el Estado ya no aparece. Y lo que antes eran reclamos aislados, ahora se convierten en un sistema paralelo. El caos institucional se vuelve cotidiano. La policía actúa por órdenes políticas. Los jueces cambian sentencias según el clima del Congreso. Los medios, atrapados entre intereses económicos y presiones políticas, abandonan la objetividad. La economía resiste, pero apenas. Los inversionistas dudan, el empleo cae, la informalidad crece. El país se sostiene no por planificación, sino por inercia. Por la costumbre de seguir funcionando aunque nadie sepa quién manda. Y mientras el gobierno intenta imponer autoridad con decretos y anuncios grandilocuentes, la gente ya ha dejado de escuchar. Solo ve un poder que habla desde el centro, pero no escucha las voces del sur, del oriente, ni del norte. Se multiplican los reclamos, las marchas locales, los paros de transportistas, las huelgas. Cada sector defiende lo suyo, sin mirar al otro. Y así, la nación se fragmenta poco a poco, sin que nadie lo note del todo. En este segundo nivel, el Estado no ha caído, pero su autoridad se desintegra. El Congreso legisla sin rumbo, el Ejecutivo decreta sin obediencia, y la justicia falla sin fe. Cada institución es un reflejo de la otra, vacía, desgastada, irrelevante. En los círculos de poder se habla del riesgo país. En las calles, se habla de hambre y desempleo. Y entre ambos mundos, el abismo crece. Así comienza la fragmentación, cuando la gente deja de reconocer a su propio Estado. Cuando el ciudadano siente que la ley ya no le pertenece. Y cuando el gobierno, acorralado por la ineficacia y la soberbia, decide responder con fuerza en lugar de diálogo. En ese momento, el país pasa sin darse cuenta al siguiente nivel. El ruido del desorden se convierte en algo más grande. Nivel 3. Implosión social y violencia generalizada. El silencio del desgobierno no dura para siempre. En algún momento, la gente explota. Las calles se llenan de ruido, de rabia contenida, de un cansancio acumulado durante años. Las pancartas son distintas, pero el grito es el mismo. Basta, las protestas ya no son locales, ni espontáneas. Ahora son nacionales. Las regiones olvidadas se levantan. El sur se cierra, el norte bloquea carreteras, el oriente amenaza con aislarse. El país entero se paraliza. El Estado intenta recuperar el control. Envía policías, luego militares. Pero las órdenes no son claras, y el miedo domina a ambos lados. Cada enfrentamiento deja heridos, y muertos. Las imágenes se repiten hasta volverse rutina. Gases, disparos, lágrimas. Los medios hablan de disturbios. Las autoridades, de terroristas infiltrados. Pero la verdad es más simple. La gente ya no confía en nadie. En los barrios, la violencia crece. Los robos se vuelven parte de la noche. Las pandillas controlan las esquinas, las mafias controlan mercados, y las bandas de extorsión comienzan a reemplazar al Estado. El ciudadano común aprende a sobrevivir solo. Cerrar temprano, no hablar con desconocidos, no confiar en la policía. La economía se hunde. Las empresas se van. El empleo desaparece. El miedo se siente en los precios, en los supermercados vacíos, en las calles que ya nadie patrulla. En este nivel, la violencia deja de ser noticia. Se vuelve parte de la normalidad. Un asesinato ya no sorprende. Una represión ya no conmueve. Y el país, agotado, empieza a perder algo más profundo que la estabilidad. Pierde la empatía. Las familias se dividen por ideología. Los amigos dejan de hablarse. Los barrios se arman para defenderse entre ellos. El gobierno, acorralado, responde con más fuerza, más leyes, más balas. Y así, el círculo se cierra. Ya no se trata de política. Se trata de sobrevivir. La crisis económica se mezcla con la moral. Las instituciones quedan vacías. El poder real lo tienen quienes controlan la violencia. En algunos lugares, son grupos criminales. En otros, antiguos movimientos sociales que ahora se arman para defender a los suyos. El Estado intenta mostrarse firme. Pero su autoridad ya no llega más allá de los muros de la capital. El resto del país vive bajo sus propias reglas. Y mientras las protestas se transforman en enfrentamientos armados, mientras el miedo se vuelve costumbre, una línea invisible se cruza. Es el punto donde el país deja de estar en crisis, y comienza a desintegrarse. La violencia no distingue bandos.
Los militares se fragmentan, los jueces huyen, los alcaldes negocian con quien tenga armas. Y el gobierno, incapaz de controlar, se sostiene solo con comunicados. Así es como el país entra en su cuarta etapa. El orden ya no existe. Y la guerra, aunque nadie la declare, ya empezó. Nivel 4, ruptura nacional y conflicto interno. El día en que el Perú dejó de ser un solo país, nadie lo notó al principio. No hubo un decreto, ni un anuncio oficial. Solo, silencio. Las regiones dejaron de responder a Lima. Los gobernadores locales empezaron a tomar decisiones sin esperar órdenes. La capital, asediada por la violencia, solo podía mirar cómo el mapa se fragmentaba como un vidrio roto. Corte visual. Mapas que muestran zonas controladas por distintos grupos. Líneas de frente. Banderas improvisadas ondeando en plazas abandonadas. El ejército, dividido. Una parte se mantiene leal al gobierno, otra se rebela, otra, simplemente desaparece. En los cuarteles ya no se habla de disciplina, sino de sobrevivir. En el sur, antiguos sindicatos y movimientos campesinos se arman. Crean comités de defensa. Dicen que no buscan atacar, solo protegerse. Pero con el tiempo, comienzan a administrar justicia, controlar rutas y cobrar impuestos. En el norte, los puertos caen en manos de mafias. Allí manda quien controla la gasolina y el dinero del narcotráfico. La frontera con Ecuador se convierte en una zona sin ley, un corredor de contrabando y armas. En Lima, la élite política resiste dentro de una burbuja. El Congreso y los ministerios funcionan a medias. Los noticieros hablan de reconstrucción institucional, pero nadie cree en ellos. La ciudad está dividida. Distritos fortificados como San Isidro o Miraflores se convierten en zonas militarizadas, con cercos y retenes. Mientras, los cerros y zonas periféricas viven bajo su propio orden, sostenido por milicias vecinales. El gobierno decreta estado de emergencia total. Las libertades civiles se suspenden. Los medios independientes son clausurados. Y por primera vez en décadas, vuelve la censura. Pero nada de eso devuelve el control. La economía colapsa por completo. El sol ya no tiene valor real, las transacciones se hacen en dólares, en oro, o en comida. Es en este caos donde resurgen viejos fantasmas. Pequeños grupos radicales, algunos herederos de los años de violencia, otros simples imitadores, comienzan a operar en la sierra y la selva. Atacan bases, secuestran autoridades locales, reclutan a los desesperados. El Estado responde con más fuerza, pero ya no tiene control ni legitimidad. Cada operativo militar se confunde con una masacre. Cada alzamiento, con un acto de resistencia. La línea entre justicia y venganza se disuelve. El país se desangra en silencio. El conflicto no tiene nombre ni bandera. Es una guerra de todos contra todos. Regiones contra la capital, facciones contra facciones, hermanos contra hermanos. La comunidad internacional observa desde lejos. Nadie interviene. Demasiado riesgo, demasiado caos. El Perú, una vez llamado país de todas las sangres, ahora es un país de todas las heridas. Aquí, la historia deja de escribirse en papel. Se escribe con fuego, con miedo y con hambre. Y cada día que pasa, lo que alguna vez fue una nación, se convierte en un recuerdo. Así se desciende al nivel 5. Cuando el Estado deja de existir, y lo único que queda por disputar es el territorio. Nivel 5, colapso territorial y desaparición del Estado. Cuando el Estado cayó, no hubo anuncio, ni ceremonia, ni bandera rendida. Simplemente, dejó de estar. Los ministerios cerraron. El Congreso fue abandonado. Las Cortes, saqueadas. Y el poder se volvió una palabra sin sentido. La capital, antaño el corazón del país, se convirtió en un campo de batalla entre milicias, bandas y restos de las Fuerzas Armadas. Los barrios se cerraron con barricadas. Los distritos se declararon autónomos. Las autoridades huyeron o fueron capturadas por grupos armados. Fuera de Lima, el país ya se había fragmentado por completo. En el sur, las comunidades se organizaron en zonas de autodefensa, gobernadas por asambleas locales que imponían sus propias leyes. En el norte, los carteles del narcotráfico y el contrabando tomaron el control de los puertos y carreteras. El oriente fue un territorio sin dueño. Selva, guerrilla y exiliados mezclados entre la humedad y el olvido. La economía nacional colapsó definitivamente. No había moneda, ni bancos, ni comercio organizado. El trueque y la violencia reemplazaron al dinero. El hambre comenzó a matar más que las balas. El sistema eléctrico se apagó.
Las comunicaciones se silenciaron. Los hospitales se convirtieron en refugios. Y las ciudades, en trampas de muerte. Los organismos internacionales intentaron enviar ayuda, pero ningún canal era seguro. Las caravanas humanitarias eran asaltadas antes de llegar. Cada frontera se convirtió en un muro invisible, custodiado por milicias o por ejércitos extranjeros. En ese momento, el Perú dejó de ser una nación. Ya no había autoridad central. Solo una suma de territorios aislados, donde cada grupo imponía su orden. El sur se proclamó República de los Andes, un intento desesperado de reconstruir la legitimidad. En la selva, surgió un gobierno insurgente llamado Confederación Amazónica. En el norte, los antiguos gremios portuarios establecieron su propio estado. Y Lima, o lo que quedaba de ella, se convirtió en un enclave sitiado, rodeado por el caos. Los enfrentamientos entre facciones militares fueron brutales. Cada general reclamaba representar al verdadero Perú. Pero ninguno podía controlar ni una provincia entera. El conflicto se transformó en guerra total. Las líneas del frente se movían cada semana, y la población civil fue la única constante víctima. Millones huyeron hacia las fronteras. Otros se refugiaron en los Andes, formando comunidades nómadas. Los censos dejaron de existir. El país, literalmente, desapareció del mapa. En el extranjero, los noticieros comenzaron a hablar del colapso peruano como si se tratara de una catástrofe natural, inevitable. Los países vecinos cerraron sus fronteras. Y poco a poco, el nombre Perú dejó de mencionarse. El Estado había muerto. Solo quedaban sus ruinas. Y en ellas, pueblos tratando de sobrevivir entre la memoria y el miedo. Así terminó la quinta etapa, el fin de la república y el nacimiento del vacío. De aquí en adelante, ya no se trata de crisis ni guerra. Solo de lo que queda, cuando un país se borra. Nivel 6. Extinción nacional y reparto del territorio. En Perú, ya no queda nada. Ni gobierno, ni bandera, ni nombre. Solo un territorio fragmentado, un espacio disputado entre vecinos y empresas extranjeras. El fin no llegó con una explosión. Llegó con silencio. Con el abandono. Con la simple imposibilidad de seguir siendo un país. En los años posteriores al colapso, los países vecinos intervinieron. No por ambición, sino por necesidad. El vacío de poder era tan profundo que las fronteras se volvieron invisibles. El norte fue ocupado de facto por fuerzas ecuatorianas y colombianas, que justificaron su presencia como operaciones humanitarias para proteger a sus ciudadanos y evitar el avance de las mafias. El oriente fue absorbido lentamente por Brasil, bajo la figura de una alianza amazónica para mantener el control ambiental y militar de la selva. Y el sur, desangrado por el hambre y la migración, fue administrado por Chile y Bolivia, que establecieron zonas de asistencia y reconstrucción. Lima dejó de existir como capital. Sus restos fueron declarados zona muerta, inaccesible por la radiación química de antiguos bombardeos industriales, saqueos y desechos tóxicos. Solo algunos grupos armados y buscadores de reliquias se atreven a entrar. Dicen que bajo las ruinas del Congreso aún quedan archivos y cuerpos. El mundo, con el tiempo, dejó de hablar del Perú. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer ese nombre. En los mapas, el territorio fue renombrado Zona Andina del ex Imperio Inca. Adept. Tú dijiste. En conclusión, sabemos que hay niveles en el un país puede caer, pero dependerá de varios factores para que se den. Lo normal es que todos los países en el mundo estén en el 1 y 2, pero en casos extremos vemos a países llegando al 3 como Siria o otros de Medio Oriente y África, aunque en el caso de Perú debido a la situación actual, nos encontramos entre el nivel 1 y 2 con acercamiento peligro de estar llegando al nivel 3. Arreglalo gramaticalmente y terminarlo y al final pones un cierre ya que es para un video de YouTube Chat Plus. Claro, aquí tienes tu texto corregido y mejorado con un cierre adecuado para un video de YouTube. Versión corregida. En conclusión, sabemos que existen distintos niveles en los que un país puede caer, pero esto dependerá de varios factores para que ocurra. Lo normal es que la mayoría de los países del mundo se mantengan entre los niveles 1 y 2. Sin embargo, en casos extremos vemos naciones que han llegado al nivel 3, como sucede con Siria u otros países del Medio Oriente y África. En el caso de Perú, debido a la situación actual, nos encontramos entre el nivel 1 y el nivel 2, con un peligroso acercamiento hacia el nivel 3. Por eso, es fundamental que se tomen medidas y que todos como ciudadanos reflexionemos sobre la importancia de mantener la estabilidad política, económica y social de nuestro país.
Solo así podremos evitar caer en una crisis más profunda. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan entender esta realidad. Nos vemos en el próximo video. ¿Quieres que el cierre tenga un tono más serio y analítico o más cercano y estilo creador de contenido, tipo youtuber? Puedo ajustarlo según el estilo de tu canal. Tú dijiste, sí, Chad Plus. Perfecto, ¿podrías aclararme a cuál de las dos opciones te refieres? ¿Quieres que el cierre sea más un serio y analítico, como si fuera parte de un video informativo o documental, o dos cercano y estilo youtuber, con un tono más natural, conversacional y motivador? Así puedo darte la versión final lista para grabar. Tú dijiste, un Chad Plus. Excelente, aquí tienes la versión final con un tono serio y analítico, ideal para cerrar un video informativo de YouTube. Versión final, tono serio y analítico. En conclusión, sabemos que existen distintos niveles en los que un país puede caer, y esto dependerá de diversos factores políticos, económicos y sociales. Lo normal es que la mayoría de los países del mundo se mantengan entre los niveles 1 y 2. Sin embargo, en casos extremos, observamos naciones que han alcanzado el nivel 3, como Siria u otros países del Medio Oriente y África. En el caso de Perú, debido a la situación actual, nos encontramos entre el nivel 1 y el nivel 2, con un preocupante acercamiento hacia el nivel 3. Esta realidad nos demuestra la importancia de fortalecer nuestras instituciones, promover la estabilidad económica y recuperar la confianza social para evitar una caída más profunda. Solo comprendiendo nuestra situación y actuando con responsabilidad podremos construir un futuro más estable y seguro para todos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan entender esta realidad. Nos vemos en el próximo video.